¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén gozando y compartiendo las bendiciones que reciben de Dios. En esta oportunidad continuamos con la serie Principios de Comprensión Bíblica. Segunda parte. Principio número 3. Toda enseñanza bíblica tiene siempre 2 o más testigos. No se puede establecer una doctrina con un solo pasaje de la Escritura. Debe estar fundamentado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la base bíblica? Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos para que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que profetizaron vestidos de cilicio por 1260 días. También vemos este principio en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, donde nos dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este principio determina que debe haber por lo menos 2 o 3 testigos en caso de que haya una acusación contra una persona. No se tomará en cuenta cuando hay un solo testigo. Es decir, no tiene valor jurídico un solo testigo contra una persona, contra cualquier delito y en cualquier ofensa cometida. Este principio también es aplicable para afirmar una doctrina, pues cualquier enseñanza debe tener por lo menos 2 o 3 testigos para que pueda ser considerada como una enseñanza bíblica. Un versículo solamente, aislado de los demás, no puede ser el fundamento de una verdadera doctrina bíblica. Entonces, para fundamentar una doctrina, es necesario que esté basado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, necesariamente. Principio número 4. La Escritura no puede ser contradicha. No debemos creer o afirmar algo que va en contra de cualquier parte de las Sagradas Escrituras. La Escritura no puede ser anulada. Veamos la base bíblica. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 34, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿ustedes son dioses? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, a quien santificó el Padre y envió al mundo, ustedes le dicen: blasfemas, porque les he dicho, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuál es una de las lecciones que podemos aprender en este texto? Los hombres habían hecho una acusación contra Jesús y querían apedrearle, porque Jesús había dicho que era Hijo de Dios. Y ellos deducían que si decía que era Hijo de Dios, se estaba haciendo a sí mismo Dios, aunque Jesús dijo: soy el Hijo de Dios. Y cuando querían apedrearle, Jesús les dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, ustedes son dioses? Es decir, si aquella ley que ellos pretendían tanto defenderla llamaba dioses a quienes habían recibido la palabra, ¿cómo habrían de acusar a Cristo de blasfemia por declararse Hijo de Dios? Cuando Jesús les dice que no puede ser quebrantada, por lo tanto Jesús no puede ser acusado de blasfemo al declararse Hijo de Dios. Hacer afirmaciones opuestas, contrarias a la palabra de Dios, es quebrantar, violentar y crucificar a la palabra de Dios. Pues la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios es la actitud que tenemos hacia Cristo. Es interesante notar que Jesús citó el libro de Salmos, capítulo 82, versículo 6, donde el salmista escribió: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Es decir, había una parte de la Escritura que ellos estaban ignorando, estaban pasando por alto, y Jesús, haciendo referencia a esta parte de la palabra, le dice que no puede ser quebrantada, es decir, que no se puede afirmar algo contrario incluso a este texto. Por lo tanto, es totalmente incorrecto, incoherente, hacer afirmaciones contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios. Isaías 8, 19 y 20 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, respondan: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquel que hace declaraciones o enseña algo que no está conforme a la ley y al testimonio, está en tinieblas, pues no le ha amanecido. Y si está en tinieblas, únicamente Dios, por medio de su palabra, puede producir luz en donde hay tinieblas. Recibamos entonces la palabra de Dios tal como nos fue dada, con fe, para que nos alumbre el entendimiento y podamos andar en la luz de Cristo. Es algo muy sencillo de entender.
Si contradecimos la palabra de Dios, contradecimos a Dios mismo. Y si le contradecimos a Él, le estamos declarando mentiroso. Y la fe consiste en creerle a Dios. Y Dios expresa su voluntad en su palabra, pues su palabra es verdad. Por lo tanto, debemos recibir la verdad de Dios. Debemos creerle a Dios. Ningún hombre tiene derecho a elaborar teorías que contradicen la palabra de Dios. Principio número 5. La Escritura es su propia expositora e intérprete. Es decir, la Escritura se interpreta a sí misma. Es una regla en sí misma y no es de interpretación privada, y es una revelación suficiente de la voluntad de Dios. Este principio tiene una sólida base bíblica. El libro de Salmos 19 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. A fin de explicarnos mejor, aquella palabra o virtud que es causa de algo estará en color celeste, y aquello que es el efecto estará en color amarillo. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es el efecto? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál es el efecto? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cuál es el efecto? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Cuál es el efecto? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. En virtud de que la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma, y debido a que es fiel, hace sabio al sencillo, y debido a que es pura, alumbra los ojos. Y debido a que es verdad y que son justos, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Veamos un ejemplo de una aplicación práctica de este principio en la Escritura y realizada por Cristo mismo. En Mateo 4 vemos aquella situación en que Jesús fue tentado por Satanás. Y el tentador le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Apreciemos un poco esta situación. Satanás está citando parte del Salmo 91 y está diciendo escrito está, mencionándole una promesa de Dios. Jesús conocía esta promesa, pero también conocía que la Escritura dice no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, la Escritura explica la Escritura. Y este es un ejemplo práctico de los dos principios, tanto de que debe haber por lo menos dos testigos, como de que la Escritura también se explica a sí misma. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es verdad, pero debe armonizar con otra parte de la Escritura, que en este caso es no tentar al Señor nuestro Dios. Por lo tanto, no es correcto reclamar una promesa de Dios cuando no cumplimos las condiciones para recibir esa promesa de Dios, pues eso no sería fe, sino sería presunción. Y la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se basa en la Escritura, pero no solamente en una parte de ella, sino en toda la Escritura, permitiendo que la Biblia misma explique a la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. La profecía nunca fue traída por voluntad humana. Es decir, en virtud de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, produce un efecto, alumbra en un lugar oscuro, así como una antorcha. Por lo tanto, en este mundo lleno de tinieblas, y aún nuestro corazón natural, que está lleno de engaños y de tinieblas, necesitamos que Dios haga resplandecer luz por medio de su palabra en nuestros corazones. Pero necesitamos entender primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, es decir, y esta verdad se aplica tanto a nivel personal como a nivel institucional o corporativo. Es decir, ningún ser humano y ninguna institución tiene derecho legítimo a establecer y dogmatizar qué es lo que enseña la Biblia.
sino que la Biblia misma claramente nos dice qué es lo que debe creer y enseñar cada persona, cada institución y cada iglesia. Ninguna iglesia está sobre la Biblia, sino que la Biblia está sobre todos los credos y sobre todas las organizaciones que existen en esta tierra. Sencillamente porque es la palabra de Dios, y Dios es la máxima autoridad en el universo. Pero entonces, ¿quién interpreta la Biblia? Pues la Biblia misma explica a la Biblia. La Escritura explica a la Escritura. Por medio de su Espíritu, Dios nos abre el entendimiento para comprender la palabra de Dios correctamente. El salmista dijo: «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he atesorado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Siempre hay causa y efecto. ¿Cómo es que Dios hizo más sabio a su siervo? Con sus mandamientos, porque atesoraba los mandamientos de Dios. Es decir, los mandamientos de Dios siempre estaban con su siervo. Él no los rechazaba, no los apartaba, sino que los recibía. ¿Por qué tenía entendimiento? Porque los testimonios de Dios eran su meditación. Y los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, es viva y eficaz, y en aquel que la atesora, produce un efecto, abre el entendimiento, limpia el corazón, alumbra los ojos, proporciona sabiduría. Y no se apartaba de los juicios de Dios, de la palabra de Dios, porque Dios le enseñó. Aquí se cumple la escritura que dice: todos serán enseñados por Dios. Por eso también pudo decir: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué aborrecía la mentira? Porque recibía la palabra de Dios, atesoraba los mandamientos de Dios en su corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y una lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es fuente de luz para nosotros. En sí misma alumbra, no necesita de la filosofía humana para hacerse entender. La palabra de Dios es una lámpara. Nuestro Señor Jesucristo dijo: «Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y Él es más que capaz de enseñar a todo aquel que quiera ser realmente su discípulo». El Señor Jesucristo también dijo: «Ay de ustedes, escribas, porque han quitado las llaves del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y se lo impidieron a los que estaban entrando». ¿Qué hicieron los escribas, los maestros de la ley? Quitaron las llaves del conocimiento. ¿Cómo? Imponiendo sus tradiciones en lugar de la palabra de Dios. ¿Acaso no ocurre hoy lo mismo? Por eso necesitamos depender totalmente de la palabra de Dios. Y el depender de la palabra de Dios implica depender de Dios mismo. El dejarnos enseñar por la palabra de Dios es dejarnos enseñar por Cristo mismo. Por eso necesitamos aprender los principios de interpretación bíblica que tienen su origen en la misma Biblia. En resumen, toda enseñanza bíblica necesariamente tiene dos o más testigos. Y para que realmente sea una enseñanza bíblica, necesita estar basado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Escritura no puede ser contradicha, y la Escritura es su propia expositora e intérprete. Es decir, que la Escritura no es de interpretación privada, sino que la Escritura explica a la Escritura. La Biblia interpreta a la Biblia. Pidamos a Dios sabiduría para retener estos principios, dados en su palabra. Y si recibimos estos principios bíblicos, el efecto será que comprenderemos correctamente la Escritura. Como dijo nuestro Señor Jesús: el que lee, entienda. Dios quiere hacer de nosotros verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo podrá alguno adorar en verdad si no conoce la verdad? Busquemos la verdad de todo corazón. Que Dios te bendiga.